En el nombre del Señor, bienvenidos a la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar. Recibamos todos con gratitud y alegría la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, es nuestra oración en familia que se encuentren bien y saludables en estos días de tensiones y de muchas dificultades. Pero sabemos que hay poderosas promesas para los que perseveran y confíen en el Señor. Amén. Le pido que pueda tomar este tiempo de escuchar la palabra con mucha reverencia y disposición en su cuerpo, en alma, en espíritu, sin distracciones, sino que usted pueda atraer a su familia a un espacio de estudio, de reflexión, de oración, para glorificar a Dios y su palabra en casa. Hoy es un tiempo donde la Iglesia está a su cargo. Cada uno de nosotros, adultos o jóvenes, tenemos una responsabilidad, pero también un gran privilegio de ser esos sacerdotes que podemos servir a los nuestros y recibir la palabra con alta estima y atención. Oramos que este tiempo sea ideal para que usted se disponga en una sala, en torno a una mesa, o pueda en familia, si es posible, escuchar y tomar nota y comentar sobre los principios bíblicos que transmitimos a través de este canal. Estamos seguros que el Espíritu Santo le respaldará y hará una obra de fortalecimiento, de restauración en ustedes como familia. Amén. En esta ocasión le comparto una enseñanza titulada Vasijas llenas, con un llamado a vigilar, a mantener restaurada nuestra relación con Dios. Jesús dejó su palabra y nos ha prevenido para este tiempo. Es tiempo de tomar decisiones. Vivimos un tiempo en el que se operan muchos cambios, como hemos estado reflexionando a través de las enseñanzas en este canal ICD en casa. Y necesitamos tener claridad en nuestro camino y proveer de esa claridad en nuestros hogares. Permítame guiarle en la siguiente lectura que encontramos en primer libro de Reyes, capítulo 18. Dice la palabra: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Como vemos, el problema del pueblo de Israel era que siempre estaba claudicando en dos caminos. Por un lado querían seguir a Baal, que era un dios pagano de ese tiempo, pero también querían seguir con Jehová, porque habían visto sus señales y maravillas. Dios confronta a este pueblo a través del profeta Elías, diciéndoles: hoy tienen que tomar una decisión. ¿Vas a seguir a Dios o seguirás a Baal? Hermano, hermana, hoy el Señor nos pregunta lo mismo. Hoy es tiempo de tomar decisiones. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Hacia dónde está orientada nuestra vida? Son las preguntas. ¿Qué persigues? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde te ves en los años que vienes? ¿En el mismo lugar? ¿O cumpliendo un propósito en Dios? ¿O luchando contra Dios por cumplir tus propios propósitos sin Él? Si usted está claro en su caminar, como muchos lo están, procurando vivir en las enseñanzas y en los principios de nuestro Señor, pues entonces debe procurar mantener llena de aceite su vasija y encendida su lámpara para el día de Jesucristo. Si por el contrario usted experimenta un tiempo de sequedad que seguramente no ha buscado, pero ha permitido que espacios que le corresponden a Dios sean tomados por Baales muy activos en este tiempo, entonces necesita restaurar su comunión con el Señor y pedirle con humillación que provea ese aceite que su vasija necesita para ser restaurada su lámpara.
No debe quedarse callado, siempre debe tomar una decisión y esa decisión debe ser por Jesús. Los Baales presentan hoy todo lo que está apartándonos de Dios, representan los pecados actuales en los que muchas veces nos vemos involucrados. Jesús expresó en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, diciendo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y lo estamos viviendo. Pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Nosotros ya tenemos la victoria porque Él nos la dio. Usted y yo también podemos vencer las circunstancias de este mundo, podemos vencer las tentaciones y los baales actuales que se presentan en este tiempo. Tenemos un Dios vivo, Él ha resucitado. Hoy el Señor nos dice: no luches solo, no luches sola. Hermanos, en este contexto actual y real, diría, la palabra nos enseña que Jesús vendrá por su iglesia, por los que hemos creído a su voz y a sus palabras. Lo que tenemos que hacer es predicar a las personas. Les tenemos que decir la verdad, tenemos que hablar, que compartir. Preparémonos entonces y limpiemos nuestras vestiduras para que podamos partir con el Señor. Tenemos que estar listos para cuando el novio venga por su novia, la iglesia. Pero prepárese y salga de la conformidad, de la comodidad. Es tiempo de sacudirnos, de levantarnos, de hacer algo y no permitir que las circunstancias de este mundo nos adormezcan. Recordemos la enseñanza del Señor Jesús sobre las 10 vírgenes. Leamos juntos en Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Todas las parábolas de Jesús están relacionadas con la vida misma, como estamos leyendo. Estas están relacionadas con la tradición judía que se vivía en ese tiempo. Cuando un joven se enamoraba de una doncella para ir a pedirla en matrimonio, había 3 cosas que este hombre tenía que tener en cuenta. Número 1, tenía que llevar una ofrenda, conocida como la dote. Tenía que llevar un contrato prenupcial, ese era su compromiso. Y en tercer lugar, tenía que llevar un odre lleno de vino. El odre era un recipiente de cuero, generalmente de cabra o de oveja. Se secaba, se curtía el cuero y luego se costuraba, dejando abierto un extremo por donde se introducían líquidos, el agua, el vino
lo que era necesario. La dote, dice la historia, era de 200 denarios si la doncella era virgen. Si era viuda, era de 100 denarios. Si era la hija del sacerdote, era más caro y costaba 400 denarios. Cuando el joven iba a la casa de la novia, hablaba con su padre, y si la joven tenía hermanos, el padre hablaba con ellos y miraban si estaban de acuerdo y le preguntaban a la doncella, y ella era quien decidía. Generalmente ninguna doncella decía que no en ese tiempo. Luego sacaban el vino del odre y tomaban una copa, y tanto el joven y la doncella tomaban de la misma copa, como nosotros, hermanos, lo haremos el día de nuestro Señor Jesucristo. Frente a esta lectura tendremos un análisis que quiero que usted me acompañe. Preparémonos para poder identificar momentos importantes a través de las Escrituras. En primer lugar, quiero decirte, Jesús te está esperando. Jesús te está esperando. Jesús expresó cuando compartió la última cena con sus discípulos estas palabras en Mateo 26. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, Él nos está esperando, Él nos está anhelando. En este momento, y en ese momento sonará una trompeta. En la tradición se dice que inmediatamente se realizaba el compromiso y sonaba una trompeta, y todo el pueblo sabía que había un compromiso. Después que se realizaba el compromiso, la novia no podía llevar su vida de soltera por todo el tiempo que iba a durar su espera. Del otro lado, el hombre se iba a la casa de su padre a preparar un alojamiento para la novia. Qué interesante manera de habernos invitado el Señor Jesús a este compromiso. No lo podía hacer de otra manera más clara para que fuera entendido desde aquel tiempo y se nos fuera revelado en el tiempo presente. En segundo lugar, quiero que tome en cuenta, Jesús pide que honres este compromiso. Jesús, hermano y hermana, te pide que honres este compromiso. Hermanos, estamos comprometidos. Gloria al Señor. Nuestro paso hacia Jesús debe ser definitivo. No podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno más que al otro, y el Señor Jesús merece nuestro amor completo, porque Él ha dado su vida y ha restaurado nuestra relación con el Padre y Dios Todopoderoso. Debemos honrar este compromiso y vivir con fidelidad para el Señor, porque debemos saber, como hemos estudiado recientemente, que Jesús está actualmente activo. En primer lugar, está en la presencia de su Padre. En segundo lugar, intercede por nosotros y por nuestras necesidades. Hemos visto que Él es sacerdote y es abogado para cada uno de nosotros. Y también prepara esa morada para los suyos. Amén. Vea la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Dice la palabra en el verso 2, Jesús hablando y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Por eso nosotros tenemos que prepararnos, porque Él fue a preparar morada y Él va a venir. Él lo dijo, Él no miente, Él lo prometió. Prepárese usted, pues somos la novia por la que Él vendrá. En aquella época no existía ningún tipo de invitación, por eso los familiares no sabían cuándo era la boda. Hoy el compromiso está hecho.
Desde que usted y yo hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, ese es el contrato nupcial con Él y se hará efectivo el día de su venida. Amén. También en la traducción judía existía esta expresión: nadie sabe excepto mi Padre. Pues el Señor Jesús también lo expresó de esa manera en el Evangelio de Mateo capítulo 34. Y dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Era el padre del novio el que decidía cuándo estaba listo para el matrimonio, aun y cuando ya hubiera un compromiso. Las vírgenes generalmente tenían que tener una lámpara y una vasija con aceite para que su lámpara estuviera siempre encendida en todo momento. Nadie sabía la hora en que iba a llegar el novio, pero sí sabemos que en la tradición judía el novio llegaba a la medianoche, cuando nadie lo esperaba. Eran 10 vírgenes que iban a ayudar a la novia. Cuando el padre decidía que ya era el tiempo, entonces sonaba una segunda trompeta. La primera trompeta estaba anunciando el compromiso, pero la segunda trompeta anuncia que ya el novio viene. Tenga en cuenta, hermano y hermana, sonará una trompeta cuando Cristo venga. Amén. Así que, cuando sonaba la segunda trompeta, todo el pueblo ya sabía que el novio venía. Aunque no sabían la hora, todo el día estaba sonando la trompeta y los familiares e invitados iban y se reunían en la casa de la novia. El novio llegaba a la medianoche. Llegaba y mostraba al padre el contrato. Recogía a la novia, que tenía un velo generalmente, y se iban por la calle hasta llegar a la casa del padre del novio, donde ya estaba lista la morada, y ahí empezaba la fiesta de las bodas. Gloria al Señor. En tercer lugar, hermano, tenga en cuenta que Jesús te llevará al Padre. Amén. Segunda de Corintios capítulo 11 nos dice: porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. En este pasaje escuchamos a Pablo hablar. Se ve a sí mismo como un padre que amorosamente procura criar a su hija virgen, refiriéndose en ese momento a la iglesia de los Corintios, con el fin de presentarla pura y sin mancha a su esposo, hablando de Cristo. Hoy nosotros somos esa iglesia pura, que seremos presentada delante del Señor. Estamos viviendo un término intermedio, donde tenemos al Espíritu Santo hasta que suene la trompeta que va a decirnos que ya el novio está llegando. Amén. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el Señor Jesús expresó: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Debemos saber que volveremos a nuestro Creador. Ese es nuestro destino. Amén. Dígalo y créalo en su corazón. Ese es mi destino, volver a mi Padre y Creador. No lo negocie, hermano y hermana. No lo entregue a ningún placer. No lo destruya a causa del pecado, a causa del desinterés. Su destino final es con Cristo, y ahí nos espera vida y plenitud a su lado. Por eso tenemos que estar alerta.
Jesús nos está anhelando en este tiempo, nos está preparando para ese encuentro. Preguntemos cómo usted se prepara de manera personal, cómo llegará a ese momento tan importante y crucial. Todo quedará atrás. Mire los afanes, los trabajos, lo acumulado, lo deseado por tantos años, los estudios y proyectos, todo quedará atrás. Solamente lo que hayamos construido y edificado en esta comunión con Jesús, su servicio a Dios, a la obra, al prójimo, su amor, su camino de arrepentimiento diario, su adoración, sus oraciones y súplicas, el evangelio compartido, las palabras verdaderas anunciadas a otros, su testimonio personal, sus respuestas diarias al llamado que constantemente Jesús nos hace, serán las únicas cosas que le acompañarán y tendrán un valor en el reino eterno. Lo demás será vanidad de vanidades. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Se estaba refiriendo a la iglesia. Ese día volveremos a tomar ese vino nuevo. Habrá un vino nuevo para usted y para mí. Jesús pagó el precio más importante que no se puede pagar con dinero. Eso es su sangre. En 1 Corintios, en el capítulo 6, nos dice la Escritura, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nadie ha hecho un sacrificio similar por nosotros al que hizo Jesús. Su cuerpo y su espíritu le pertenecen a Dios. Fuimos lavados con la sangre del Cordero, fuimos comprados con esa sangre. Considere en cada momento que la segunda venida de nuestro Jesús es inminente y es real. Amén. Hebreos en el capítulo 9 nos enseña, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Bien, y en cuarto lugar, Jesús viene por su iglesia. Amén. ¿Está preparado, hermano? Hermana, Jesús viene por su iglesia. Esta vez no va a venir para perdonar pecados, para predicar la palabra. Este es el tiempo. Pero cuando Él venga, su misión será recoger, tomar a su iglesia. Él viene por los que le esperan. El Evangelio de Mateo en el capítulo 24 nos enseña, pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermano, Jesús viene pronto. Viene por los que le esperan. Gloria al Señor. Recordando la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25:2, recordemos que habían 5 vírgenes. De ellas, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Veamos un poco sobre esto. Las insensatas son una persona necia, contumaz, es decir, terca, irresponsable, que ignora, que no tiene sentido común, que no escucha, que no se deja guiar. Y así hay muchos aún creyentes en este tiempo.
Oremos, hermanos, que no caigamos, que el Señor nos libre de ser insensatos. Las prudentes representan a una persona que piensa las cosas, que calcula, que mide, que se prepara, que es conocedora, es cauta, tiene cuidado, pues así debemos ser frente a la palabra, cuidadosos de escudriñarlas para cumplir y para que cumplan el propósito por el cual Dios nos las ha dado, esas palabras. En el libro de Hechos, en el capítulo 17, nos dice la Escritura: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eran solícitos, hermanos, con la palabra. Todos los días tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenemos que ser prudentes, y este es un reto muy grande para cada uno de nosotros, pero es posible cuando lo hacemos pensando en el Señor Jesús. Los otros elementos de esta parábola son la lámpara, que representa tu testimonio, y también representa la autoridad que tiene la iglesia en este tiempo. El testimonio se refiere a lo que le está dando al mundo entero. Muchas veces nuestras acciones no reflejan lo que dicen nuestras palabras. Si las palabras no están de acuerdo con las acciones, entonces se pierde autoridad. La autoridad para actuar como un verdadero hijo de Dios. Un hijo que tiene su lámpara encendida y su vasija llena. En ese sentido, la palabra es lo externo, lo que se ve, lo que podemos mostrar a los demás. Por eso tenemos, hermanos, que ser cartas abiertas y permitir ser leídos por los demás para reflejar a Cristo en cada lugar donde estemos. Porque hay mucha necesidad hoy en día de Jesús, pero no todos quieren hablar lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor quiere hacer. Habla, comparte, da testimonio, no dejes que tu aceite se seque y que tu vasija se rompa. Mateo 15 nos dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Nos lo dice la palabra, hermanos, para que con sabiduría no caigamos en esa condición. Y el capítulo 25 de Mateo también nos dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Como vemos, la vasija representa tu corazón, la disposición que tú tienes para Dios, y el aceite representa al Espíritu Santo y la presencia de Dios, la comunión que tú tienes con Dios. Si en la vasija no hay aceite, no hay relación con Dios. Entonces no hay manera de que Dios te tome y te entregue a Cristo, pues esa comunión con Dios, diríamos, es el boleto que tenemos, es el medio para ir con Cristo. La vasija la llenas cuando buscas a Dios en oración, en ayuno, leyendo la palabra, y la presencia de Dios se verá manifestada en tu vida cuando procures una relación personal, verdadera, continua con Dios. El requisito para ir a estas bodas es una lámpara, una vasija y suficiente aceite. Mira entonces cómo está tu corazón. Tenemos que despertar, porque si viene el novio, muchos se perderán de esta boda. Tenemos que ser como esas vírgenes prudentes, responsables, que están pendientes de su aceite y de tener su vasija llena y su lámpara encendida.
El libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, nos dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. A las iglesias dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pues así son las lámparas sin aceite. No podemos vivir de apariencias. Si no hay aceite, no hay presencia de Dios. No hay poder de Dios. No habrán milagros. Las personas que no tienen aceite en la vasija son las que siempre quieren ser el centro de todo, que todo gire a su alrededor. Se enojan porque les exhortan. Están renuentes a servir, a involucrarse, quieren vivir un evangelio de lejos. Y esto así no funciona. Hermano, amiga, si todavía hay algo en tu vida que no está bien, arréglalo para que puedas irte con Jesús. Esto debemos decirlo porque nos amamos los unos a los otros. Amén. Hebreos en el capítulo 12 dice la palabra: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Bien, y en este punto podemos hablar también de las insensatas, que se quedaron sin aceite y le pidieron a las prudentes. Pero hemos visto que el aceite en la vasija representa la comunión con el Señor, y nadie puede prestarte su comunión. Nadie puede prestar a otro la comunión que ha encontrado con Dios. La comunión es algo personal que tú tienes que buscarla. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. En el relato dice: se cerró la puerta y solo entraron las que estaban preparadas. Es hora de tomar decisiones, decidir de qué lado de la puerta me voy a quedar. O entras, hermano, o te quedas afuera. Solo existen 2 opciones para usted y para mí. Como hemos sido enseñados recientemente acerca de la venida del reino de Dios, ¿quién cerrará la puerta? No es Jesús. El que va a cerrar la puerta es el mismo que cerró el arca construida por el patriarca Noé en los tiempos pasados. Será Jehová de los ejércitos, que tomará en cuenta tu respuesta de hoy frente a Jesús, la respuesta que das cada día de tu vida frente a Jesús. En el libro de Génesis, en el capítulo 7, se nos dice: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. En 2 de Pedro capítulo 3 nos dice la Escritura: el Señor no retarda su promesa. Mira, hermano, esta palabra. Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El ladrón viene cuando la gente no está atenta, cuando la gente no está preparada. Él es paciente y está retardando su venida porque nos ama, dice la palabra. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos conozcamos y procedamos al arrepentimiento. Hermano y hermana, le invito a tomar un tiempo de oración en este momento. Si está con su familia, con reverencia, puestos de acuerdo, inclinemos el rostro y pidamos al Señor su dirección. Señor, en este momento venimos a ti, porque no hay otro lugar más mejor, oportuno
que tu presencia. Y en tu presencia, Padre, hay plenitud de gozo. Nos presentamos a ti hoy como necesitados. Buscamos de tu mirada y nos acercamos a ti bajo la promesa que tú no echas fuera a nadie que llega con corazón sincero, Señor. Buscamos tu perdón en esta hora porque muchas veces nuestras lámparas se apagan y no hemos vigilado que estén provistas de aceite. Hemos dejado de orar, Señor. Muchas veces hemos dejado de buscar tu palabra con celo. Nos volvemos indiferentes con la necesidad ajena y a veces hemos dejado que nuestras prioridades sean invadidas, cambien de orden y cambien el diseño que tú, Señor, tienes para cada uno de nosotros. Venimos a ti, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús, buscando tu rostro y buscando tu perdón. Venimos a entregar nuestra dificultad, nuestras debilidades, Señor. Presentamos nuestro pecado, sea por acción o por omisiones conscientes o inconscientes, Señor. Pero ante todo nos presentamos ante el Santo Dios, buscando una mirada de tu favor y de tu perdón en este momento, Señor. Reconocemos nuestra condición de pecado. Dígaselo al Señor. Reconozco, Padre, que he pecado. Reconozco mi condición personal. Y tú sabes, Señor, mi realidad, mi pecado, el manifestado y el oculto. Tú lo conoces, Señor. Conoces mi debilidad, que está aún más acentuada por nuestros caminos personales, apartados muchas veces de tu voluntad, Señor. Pero hoy queremos pedirte que llenes nuestro odre de aceite. Señor, recarga una dosis de tu presencia, de tu fe en nosotros y no permitas, Señor, que retomemos caminos equivocados, Padre. Llévanos al camino activo en la fe en Jesucristo, que nos permita ser testimonios hoy de un Dios vivo y un Dios que quiere acercarse a muchas vidas, que podamos trabajar con amor y pasión por otros, también enseñándoles la verdad, mostrándoles a Jesús como Señor y Salvador. Es tiempo, sabemos, Señor, que despertemos y encendamos nuestras lámparas, que tomemos el aceite que hoy está disponible porque hoy es el tiempo, que hoy procuremos guardarlo y usarlo correctamente para la gloria del Señor. Enséñanos, Dios, a vivir vidas que te agraden, que te honren, que te anhelen día a día, que anhelemos ese día, Señor, en el que tú vendrás por tu novia, por tu iglesia, por aquellos que perseveran, por aquellos que velan y se mantengan apercibidos con suficiente aceite para tener esa luz encendida para el día de nuestro llamado. Amén. Hoy oramos, hermano, hermana, por usted. Nos ponemos de acuerdo como iglesia para interceder por su vida, que quizás necesita una oportunidad. Déjeme decirle que no hay pecado que no haya sido pasado por la sangre poderosa de Jesús para ser lavado. Y no hay dificultad que sea tan grande y que no pueda ser sometida a la autoridad de Jesús, quien reina en los cielos y debajo de ellos. Que su nombre es poderoso y ante él se doblará toda rodilla. En ese nombre puede usted hoy descansar y venir a sus brazos abriendo su corazón y permitiendo que Él le hable, así como hoy le ha hablado y quizás ha revelado en su corazón verdades escondidas por mucho tiempo. Hoy Él está en medio de su pueblo y quiere sanarle, quiere restaurarle, quiere salvarle si tan solo puede creer. Si tan solo puede confesar su nombre hoy, dígalo, diga creo en Jesús con mi corazón. Amén, está hecho. Venga al gozo y a la plenitud que hemos encontrado muchos en este caminar con nuestro Señor Jesucristo. Oramos juntos
por cada familia hoy reunida, necesitada también de perdón, de restauración y de sanidad en sus relaciones. Hoy el Señor venda las heridas y sana lo que ha sido dañado por palabras, por acciones equivocadas, por decisiones sin sabiduría. Hoy el Señor la sana, hermano, hermana, en tu familia. Él restaura. Oramos también por los necesitados de trabajo, de oportunidades, recordando que la riqueza verdadera es la que viene de Dios. Dice la palabra que no añade tristeza a esa riqueza porque es perfecta para los que la reciben. Crea, reciba hoy de acuerdo a su fe, reciba lo que es de Dios y Dios quiere darle de acuerdo a sus promesas en gloria. Amén. Recibimos paz, reciba dirección, reciba sabiduría, entendimiento no humano, sino entendimiento celestial para caminar como conviene y para vivir como el Señor demanda. Hoy el Señor nos fortalece para que permanezcamos como ese remanente que Él está guardando en medio de esta pandemia y de tantas dificultades que vienen adheridas. Hoy la columna de fuego está entre nosotros, brindándonos respaldo, hermanos, la cobertura y la provisión sobrenatural que solo puede venir de la mano de Dios. Sendas Él hará donde creas que no hay, porque Él obra de maneras que no podrás entender. Amén. Gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos y te declaramos tu nombre que es por sobre todo nombre. Amén y amén. Hermano y hermano, sea bendecido, que tenga una semana de paz y de victoria en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta ministración en nuestro canal y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya.